Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa. En esta ocasión tenemos como invitado a un hermano que es músico. Su nombre es Miguel Martínez. May Los Martínez. amigos, ajá. Bienvenido, amigo. Gracias, gracias, Hasta Guillo. que se nos hizo entrevistarte. Un placer estar aquí con ustedes. Sí, gracias a Dios ya se pudo, después de tantas ocupaciones y posponerse porque no había luz o por el trabajo, ya se hizo. ¿O no querías? No, ya se pudo, ya se Ya se logró. pudo. Ya. Vale, Después de varios años, de meses. Ándale, meses. Meses. Años no. Bueno, pues cuéntanos cómo conoces al Señor. Pues mira, como todos, bueno, la mayoría de los mexicanos desde la conquista, pasamos a la religión popular, ¿no? Mi familia era una más de esas. Cuando yo era niño en la infancia, mis padres tenían sus problemas, ¿no? Y ahí fue el medio por el cual Dios fue atrayendo a la familia a acercarse a Cristo, acercarse a Dios, ¿no? Yo era un niño como de alrededor 5, 6 años, 5 años por ahí. Entonces, estas situaciones orillaron a pesar de que mi mamá conocía la religión popular, la invitaron a una iglesia cristiana, ¿no? Y así de ese modo se fue acercando a la luz de la palabra de Dios. Y Le llevó a bueno, todo después. sí, ahí poco a poco mi papá, que todavía no estaba caminando de lleno. ¿Son poco a varios de poco ustedes fue. en su familia? Somos 4 nada más, entonces éramos niños, mi hermana y yo, y ahí fue que nos fueron encaminando todavía de niños, por decirlo así. No mencionó cuna cristiana, así como se usualmente dice, ¿no? Porque pues como tal no fue así. Y bueno, digamos que ahí esa es mi primera oración, en la que yo por fe reconocí a Jesucristo como Salvador, ¿no? Hice muchas, dirían varios niños, ¿no? Pero Varios adolescentes. de pequeño. Desde pequeño. Hice ¿Como a qué varias, hora ¿no? como a qué edad más o menos? Pues no sé, ponle que tenía como 7 años, 8, bueno, ponle como 7, 8 años, ya con un poquito más de conciencia ya. Pequeño. Pero esa fue, digamos, pues una conversión con cierta ignorancia de niño, puedo decirle ahorita, con cierta falta de conocimiento de la palabra de Dios. No, pero es que a esa edad, pues, tu corazón estaba hacia el Señor, ¿no? Ya quizá más adelante, quizá. Bueno, exacto. Cuando uno es niño, pues obviamente Ese fue sincero, me imagino que fue sincero. eres inocente, exactamente. Y comenzamos a asistir a una iglesia, ¿no? Es donde nos congregamos hasta ahora, en la iglesia Sinaí, ahí seguimos. Pero bueno, yo digo que tengo otra conversión formal. A ver, cuéntanos, a ver, ¿cómo fue esa? Esta fue hace ya 10 años, sí, un poquito más de 10 años. En el año 2012 me pasaron unas situaciones de vida muy difíciles. O sea, que ya eras un joven, ya estaba. Ya era un joven, ¿no? Ya había asistido a la iglesia y en mi adolescencia, bueno, también tengo la oportunidad, gracias a Dios, de compartir como maestro en enseñanza bíblica los domingos, mi iglesia, clases para adolescentes. Y a ellos les comento eso, que yo no me fui dando cuenta cómo fui abriendo puertas para que el mundo me llenara. En lugar de ser luz, me volvía oscuridad, y la oscuridad cada vez era más en mí. Pero pues yo no... Llegabas a la iglesia y o sea, que como que te perdiste. Sí, porque pues yo llegaba luego porque me llevaban, como te comentaba, ¿no? Luego algunas veces los chicos y adolescentes llegan porque te llevan, porque te están forzando, porque esto, ¿no? En parte no digo que eso esté mal, está bien, porque pues también te hace tener como que cierta conciencia o responsabilidad de a qué llegas, ¿no? Pero yo convivía con mis amigos de la escuela, o ellos sabían de que ya en la secundaria ya habían unos que estaban loquísimos y ya cargaban un cigarro, ¿no? O en la preparatoria, ya a los 15 años, ya habían quienes querían Pero ¿qué fumar, fue lo que tomar. hacías? ¿Tú sientes que hacías que te apartaste de Dios? Ahí te va. No, yo me congregaba, pero lo que usualmente digo es que me convertí en un calientabancas, porque yo llegaba, pero no llegaba para escuchar la palabra de Dios, no llegaba para alimentarme espiritualmente,
llegaba para saludar a los amigos. ¿Qué edad tenías? Ya eras adolescente. Era un adolescente, sí, ponle que ya entrando en esa etapa de preparatoria, ¿no? En el bachillerato, ¿no? Y tomo ese parteaguas porque ahí fue donde me empezaron a compartir, bueno, yo ya sabían que no, Mike es cristiano, Miguel es cristiano. ¿Por qué? Porque no fuma, porque no toma, porque no dice malas palabras. En la escuela decían. Ajá, o porque no hace determinadas cosas. Se daban cuenta, ¿no?, que mi comportamiento era diferente. Tu conducta. Pero hoy en día, que ya he ido madurando en la fe, yo digo, bueno, pero es que hasta una persona que pertenezca a cualquier religión o la religión popular aquí mexicana puede no decir groserías, puede no tomar, puede no fumar, puede ser muy educado. Se puede educar, ¿eh? Exactamente, y eso como tal no te reconoce como un cualquier cristiano. Religión, no, exacto, que tú vas a cualquier religión, pero no sabemos de qué. Ajá, puede ser muy educado, muy respetuoso a la persona y no tener vicios. Entonces yo ahora comento eso, y es que eso no quiere decir que seas cristiano. Sí eres diferente, pero puede ser que tengas una muy buena educación. Una doble vida. Y cuides tu salud, o sea. Sí. Entonces eso pasaba conmigo, ¿no? Pero el enemigo de nuestras almas, que es como león rugente buscando a quien devorar, sabe, pues, o sea, sabe, ¿no? Por dónde. Y a mí, ahí se va a relacionar esto con otra cosa. A mí la música se me inculcó desde pequeño. Desde pequeño. Pero ¿cómo fue que cómo? Cuando llegamos a la iglesia Sinaí, era un niño, ya tengo, no sé, vagos recuerdos, o ya le invento yo porque ya no recuerdo bien la verdad. Pero se dio la oportunidad de que, no sé si mi papá veía que yo estaba mirando a los músicos o a los que tocaban en la alabanza, habló con el que tocaba el teclado en ese entonces, que es hermano de Helen, a quien tú conoces. Aquí estuvo Helen, saludos Helen, por ahí está. Él se llama Braxton Barragán, mi amigo hasta el día de hoy. Y él fue el primero quien empezó a ¿Tu papá lo habló para que te enseñara? Mi papá lo habló y me daba clases en mi casa. ¿De clase de qué? Clases de piano. De piano. De teclado, piano. Con eso fue lo primero que empecé, ¿no? Y con ese me casé, ¿no? Pero bueno, ahí empezó mi gusto por la música, pero esto se relaciona con mi etapa de adolescencia, en que poco a poco en la escuela me fueron compartiendo. Entonces todavía eran CDs. Mira, esta música de tal, de este grupo muy sonado, Linkin Park, ¿no? O cosas así, por citar algunos, ¿no? Que estaban muy de moda en ese entonces, que no dudo que hoy en día los adolescentes y los jóvenes se les esté compartiendo ese material, pero como hoy en día ya no es por un CD, hoy en día ya tampoco pues, ni la USB, sino te mandan el link. Mira, ya conocías a Nirvana, a Linkin Park, de esos temas ya por internet. He hablado con mis alumnos igual de las clases de la iglesia, que tengo el privilegio de compartirles mis experiencias de vida, ¿no? Yo no me di cuenta cómo, poquito a poquito, empecé a prestar más oído a eso. Ahorita con la invitación que gracias a Dios me haces, voy a interpretar unas canciones de Rudy Rodríguez. Yo ese álbum lo escuché igual hace años, pero luego mis canciones que yo escuchaba pasaron a dejar de ser música cristiana. Y de lo que me compartieron mis amigos me influencié. No me influenció el cigarro, no me influenció la cerveza, no me influenció, no, yo decía, esa cosa huele horrible, el cigarro, apesta humo, me da dolor de estómago, todas esas cosas, ¿no? Pero como te digo, el que no fumara, no tuviera vicio, no hiciera groserías, no decía que era cristiano, porque en el interior quien conoce el corazón es el Señor. ¿Y qué pasaba? Que yo ya llegaba, y como te digo, era un calientabancas, y calentaba la banca, pero mi mente no estaba ahí, como adolescente, mi mente llegaba a mi cuerpo, pero mi mente no estaba ahí para aprender, ni siquiera yo estaba dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Nomás llegabas porque te obligaban casi. Pues no me obligaban como tal, algunas veces sí, pues... Bueno, digamos que algunas veces... Pues, sí, porque los padres le dicen, tienes que ir a la iglesia, porque te ven ya que te vas un poquito por ya sí, mal, esa etapa que y por ellos quieren que no te pierdas, te invitan a que vayas. Sí, ya cuando uno es más independiente, ¿no? Porque ya en esa etapa de bachillerato yo creo que ya, bueno, algunos tal vez ya se van solos en su transporte a la escuela, regresan solos, van haciendo de sus horarios como quieren hacer, ¿no? Etcétera. Entonces, sí, ya empezó a entrar esa frialdad en mí en la fe, porque bueno, en las clases de los niños, pues sí, me aprendí varias historias bíblicas, etcétera, ¿no? Pero no crecí yo en el interés de encontrarle sabor a la Biblia. Incluso me costaba mucho la comprensión de textos, o la comprensión igual de la Biblia, ¿no? Que hoy en día le sugiero a muchos de mis amigos, mira, ahí está ahorita el celular lo podemos usar para bien, para ayudarnos o para perdernos, ¿no? Aquí hay una aplicación que se llama Biblia YouVersion. Tú puedes descargar ahí están las versiones de hasta en todos los idiomas.
puedes poner un lenguaje actual y le vas a entender, así le sugiero, ¿no? Porque así fue mi proceso, como fui entendiéndola. Entonces, para ir llegando al grano, con la música fue que abrí puertas, que yo no me di cuenta, que muchas veces hablamos que pues todo eso es a nivel espiritual, hay quienes te dicen igual, no, pero si tú ves esa película, que es una película de terror y ya, bueno, hoy en día ya las cosas o sea que te sugerían música ellos. Sí, entonces yo escuchaba que escuchaban tal música, oye, ¿quién canta ahí? ¿Quién toca ahí? ¿Qué grupo es ese, no? Y los grupos de esa etapa del 2000 que sonaban muchísimo, ¿no? Entonces fui como que abriendo mi corazón a eso. Cuando vine a ver, pues ya estaban los primeros celulares en ese entonces con MP3, estaba lleno de puras canciones seculares, ¿no? Y yo llegaba, como te digo, para saludar a mis amigos, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, saludar a mis amigas, a ver si pescaban novia, dirían por ahí, todo eso, hermano. Y ahí fue, digamos, como me perdí. Seguí así varios años, hasta que a los 22 me pasó una situación bien feo de salud. Y yo mucho tiempo, desde que aprendí a tocar, desde la infancia he tocado, en la iglesia me ha tocado ser partícipe del ministerio de alabanza, ¿no? Y alguna vez en mi adolescencia, que ya andaba más extraviado, como que hice una pausa y luego también regresé, seguía tocando. Pero siendo nada más un calientabancas, no compartiendo, digamos, los vicios, porque nunca fui vicioso ni nada de eso, pero mi corazón estaba lejos de Dios, ¿no? ¿Y a qué va esto? Que tal vez algunos de los músicos que me escuchen, o colegas músicos, o bueno, en este caso, que ministran alabanza en las iglesias, nos es difícil aceptar que algunas veces uno toca, pero por darte gusto a ti y a tu carne, no para darle la gloria a Dios. Y eso es muy difícil, porque luego cuando tú tocas ahí, es para lucirte tú mismo, para intentar hacer las cosas mejor, dicen, lo mejor para Dios. No es para Dios. Lo mejor para Dios, dicen, y se enojan alguno que ve que alguien falló y le regaña porque lo mejor es para Dios. Cuando, pues en la convivencia afuera, tú ves que no es tan espiritual como dice que lo mejor es para Dios, ¿no? Entonces, y ese es otro enfoque, ¿no? Otro enfoque y otro tema de otra entrevista que hay que prolongar mucho, ¿no? Pero entonces yo llegaba, pero mi corazón estaba lejos de Dios. Yo servía, pero servía para mi carne, para tocar para mi propio gusto, ¿no? Por lo cual estoy muy agradecido a Dios, que no fue como en los tiempos de antes, que si el sacerdote estaba en pecado, ya le dejaba de sonar el cascabel, ya se murió ahí, ya nada más lo hablaban con el hilito, ¿no? Pero ¿qué fue lo que te pasó entonces? ¿Qué fue lo que...? Bueno, a los 22 años, me dio una situación en el corazón horrible, que acabé en el hospital. ¿Un infarto? ¿Qué? No, se me aceleró, no, taca. Taquicardia. Ajá, y estuve internado como por 6 horas, pero para ese entonces, que ya había dejado que la música influyera en mí, ya estaba abriendo yo más puertas de pecado, o sea, ahora sí ya estaba acercándome poco a poco a perderme más, y de por sí ya había mucha simpleza en mí, mi corazón estaba duro, no hacía caso de lo que mis padres me decían. Les decía que sí, pero a la vez era no, era un ignorar, era me decían algo, pero no lo tomaba en cuenta, ¿no? Yo decía que sí y era que no, que me valían las cosas, por decirlo así, ¿no? No me importaba mucho. Y claro, a esa edad que uno está en que quieres tu independencia, en que no quieres que te digan nada, yo pues ya lo que menos quería escuchar era indicaciones, instrucciones, deberes, esto, lo otro, ¿no? Y yo decía, bueno, no, yo termino de estudiar, estudiaba en el tecnológico de aquí, Hermosa, y yo dije, no, termino de estudiar, me busco un trabajo afuera, ya me voy, ya soy libre, soy feliz con mi vida, decía yo. Te quería ir. Que no quería que te dijeran nada. Mi vida es, sí, ¿no? Mi grado de rebeldía, que era una rebeldía, y no querer escuchar a mis padres, como dice Salomón, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, era lo que yo despreciaba, ¿no? Yo no quería que me estuvieran diciendo nada porque estorbaban mi camino de maldad. Sé que oraban por mí, todo eso, ¿no? Y eso que llegó como adversidad fueron obviamente las oraciones de mis padres, porque ya luego yo nada más estaba dando dolor de cabeza, aunque yo no anduviera tomando por ti ni nada. Sí, ya regresaba yo tardísimo en las madrugadas con amigos, malas juntas. Pero ellos ya te clamaban por ti para que Dios te rescatara, te restaurara. Sí, claro, ellos siempre, sí, sé que siempre, hasta el día de hoy sé que estoy en sus oraciones, ¿no?
Y vino esa adversidad a mí en ese entonces, en el 2012. Yo dije, no, aquí me morí. Me pasó la vida por los ojos, o sea, en ese momento. Y me puse a pensar, bueno, yo que decía que era cristiano solamente por hacer unas cosas diferentes, no como mis otros compañeros o a los que yo llamaba amigos. Yo fui luz para ellos, me preguntaban en esos momentos. Yo les compartí de la luz de Jesús y la realidad era que no, porque me dejé contaminar con la oscuridad, con las tinieblas. Y yo cuando vine a ver, yo no tenía nada en mí de Cristo para compartirles a ellos. Y llegaron mis papás, mi novia en ese entonces, que es mi esposa ahorita, llegaron a verme. ¿Pero a dónde? Y, ¿Al hospital? Al hospital Rovirosa, chavo. Internado. Sí, y ahí estaba, y esa vez, de hecho, gracias a Dios, estaba acompañado de mi hermana. Y allá fue todo, ahí estuvimos, ¿no? Y mi mamá me decía en ese entonces, repite, acuérdate del Salmo 103, el que dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona tus iniquidades, sana tus dolencias, el que rescata la vida de tu vida. Pero créeme, Guillo, de la lejanía y la frialdad con Dios, que yo ni tocaba la Biblia y ni oraba, que son las cosas más difíciles contra nuestra carne, yo no me acordaba de ese salmo. Mi mamá me decía, acuérdate, y yo recuerdo que cuando era más chico, que nos pasaba algo, que tenías algún detalle de salud o algo, mi mamá decía, lee el Salmo 103, memorízatelo, ese salmo, cree lo que dice ahí, ¿no? Se me olvidó, y en ese entonces yo no tenía mente para eso y no me acordaba. Mi mamá, ya que estaba conmigo ahí, me lo recordó, pero yo no podía echar mano de la fe, porque aparte que me sentía un convenenciero, ingrato, que ahí sí ya estaba yo en una condición mal, que estaba clamando a Dios, pues no tenía nada de la palabra de Dios en mí, y pues la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo voy a tener fe? ¿Fe en qué? No escuchabas nada de eso. Exacto, yo tenía pura basura secular, mundanal en mi teléfono. Y luego, ¿cómo? Yo tocaba en mi guitarra, no solo toco el piano, no toco el saxofón, toco como 10 instrumentos, gracias a Dios. Sí. Soy multiinstrumentista. Entonces, y en ese entonces ya me pasó todo eso por la mente, ¿no? Y de ahí, bueno, resumiendo eso, tuve una recuperación de varios meses, que Dios me siguió metiendo como que en ese salón de clases, pero ese salón de clases así me decía mi papá, que eso era el salón de clases donde Dios me metió. Estaba enseñando. Sí, pero ahí fue donde comparaba yo a como los albañiles van a hacer una ranura, ¿no? ¿Con qué hacen esa ranura? Sí, claro. Esa ranura la hacen con el mazo o marro y tienen la herramienta que y le dan con el cincel, ¿no? Entonces, en ese momento, yo creo que es en esos momentos de recuperación que yo, la verdad, créeme, yo creía que el siguiente día ya no iba a despertar. Te ibas a morir. Sí, porque de ahí quedé, o sea, yo no podía ni hablar, no podía ni caminar, daba un paso y estaba yo así, no podía ni pararme para ir al baño, ¿no? No exactamente como tal. Mira, es algo, pues que solamente puedo entender que Dios lo permitió, me ama, porque pues sabemos que dice o sea, que serás salvo tú y toda tu casa, eso es una promesa, ¿no? Y de algún modo u otro vino a mí esa adversidad, esa consecuencia por mi comportamiento, ¿no? Y ahí fue donde mi mente empezó a cambiar, mi corazón duro. Dices tú que hiciste que hiciste la oración. Ahí me convertí, es donde te digo que ahí me convertí, ¿verdad? Porque ahí entré en el salón de clases. Bueno, estaba yo postrado en cama, Guillo, 6 a 8 meses, no me paraba de la cama, ¿eh? Me llegó a ver Braxton, hablando de Braxton hace rato, en esa condición que estuve así malo, fue el único que fue. De ahí fueron otras personas, pero él platicó, ni pudo platicar conmigo porque te digo que ni podía hablar. No podías hablar. Entonces, como no podía hacer nada más que estar postrado en la cama, ahí me puse a pensar de qué me sirvió todas mis vanidades, de querer hacer ejercicio para tener salud, para todo esto. Si quien da la salud es Dios. ¿De qué me sirvió querer afanarme en esto, en lo otro? ¿De qué sirve la vida? Entonces ya reflexionaba yo ahí, como lo que dice Salomón en Eclesiastés, vanidad de Proverbios. Exactamente, si todo es vanidad, si todos vamos a llegar al foso, todos vamos a ser enterrados. Entonces, ahí postrado, no me quedaba más que leer la Biblia. Empecé a entenderla,
Tenías tiempo para pero hacerlo. recuerdo, exacto, tenía todo el tiempo del mundo con mis dolores y todo, y cosas que sentía que me daban, que me pasaban, y caí en una angustia terrible. Yo estaba pasando angustia así como, y me reflejaba yo mismo en algunos salmos de David donde él dice que sentía que su corazón se derretía y cosas así. Lo mismo, ¿no? Y ahí empecé a conocer todo eso, todas esas vivencias y toda esa riqueza que tiene el mejor libro de los libros, que es la Biblia. Y me decía a mí, qué ignorante fui en ese entonces, 22 años, en este tiempo, que nunca había encontrado esta riqueza, que esto es oro, decía entre mí. Y Dios empezó a darme ese entendimiento. Claro, antes de leer la Biblia oraba y le pedía a Dios, Señor, Que te ayudara. ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a tener herramientas para que yo pueda decir, bueno, aquí hay una versión, aquí hay otra versión, y ya empezaba yo a buscar cómo entenderla, ¿no? Le agradezco a él que fue abriendo mi entendimiento. Y ahí, a raíz de la palabra, y no poder más que orar y llorarle a él, y no había de otra, aprendí a orar, Guillo. Dejé de nada más pedir, dar gracias, sino que algunas veces nosotros, incluso los que pertenecemos al Ministerio de Alabanza, pues como te dije hace rato, algunos tocan por puro gusto, no alabas a Dios. Y la oración también es para alabar a Dios, porque Dios es Dios, porque no es el presidente, porque Dios es un Dios, pero lo tenemos como genio. Así le digo a varios amigos, colegas, si es que creemos que es nuestro genio, porque le pides y etcétera. Que te dé, que te dé. Y gracias porque ya me diste. Entonces, bueno, cómprate tu lámpara maravillosa, frótala y mejor agárrate con Dios de tu imaginación, porque Dios no es así. Entonces, a través de ese desierto, ahí me puse a leer algunos que otros libros que tenía o tiene mi papá igual, de referentes bíblicos y todo eso. Empecé a tenerle un amor a la lectura, que yo creo que tristemente igual aquí en nuestro país no somos muy afín a eso, ¿no? Y empezó a cambiar mi mente, mi corazón, todas esas carcasas, toda esa escoria que tenía yo del mundo se me quitó a la fuerza. Y también las cosas que en oculto hice y todo eso, que mi mente estaba cochambrosa, sucia, podrida, le dije a Dios que me ayudara para quitarme eso, sanar del pecado, ¿no? Porque es la peor enfermedad del pecado, ¿no? Ahí fue mi verdadera conversión. La música la abandoné, ya en ese entonces yo la había abandonado, pero siempre, aquí conectamos otra vez con la música, siempre me gustó, solamente que por cuestiones de querer estar frío, querer estar interesado en el mundo, no tocaba mis instrumentos. A la edad de como los 6, 7, empecé a aprender el piano, el teclado. De ahí se dio la oportunidad que mi papá comprar una batería. Él de joven perteneció a grupos musicales, así, en lo mundano. ¿Qué es lo que sabes tocar? Bueno, toco piano, batería, la guitarra, toco el bajo, toco el saxofón, toco el trombón, toco el violín un poco también, toco la trompeta un poco. Pues qué bueno, la flauta. Qué bueno que nos dice para que vengas uno por uno. Ándale. Porque yo creo que vas a venir otra ocasión, porque ya media hora ha pasado, imagínate, y no nos has contado ni cómo llegar al... Sí, hermano, la verdad. O sea que vas a venir, ahorita vas a hablar nada más del saxofón, para la próxima vas a hablar del piano, luego vas a hablar, no sé, lo que tú quieras hablar. Ándale. Porque sí, ya por el tiempo, ¿verdad? Y pues en parte esa es mi verdadera conversión, hace 10 años ya. Y Dios me permitió luego entrar de lleno con la música, estudiar música formalmente y dedicarme a eso. Y Él me sustenta de eso, hermano. De eso, das clase. Y toco, sí. ¿Y cómo fue? Porque dice que primero es el piano. Primero te enfocaste en el piano. Y luego, ¿cómo el saxofón es de los últimos, fíjate. Este saxofón lo compramos en el 2014. Digo, lo compramos porque ya estaba casado yo, 2014 o 15 creo. Pero fue por interés de mi esposa. Entonces, ¿A ti no te gustaba tocar el saxofón? Créeme, nunca había tocado nada que tuviera que ver con los alientos, excepto la flauta dulce, esa de la secundaria, ¿no? Pero compramos el saxofón y era con el fin de que, porque a ella le gustaba. Y le dije, no, pues vamos, ánimo, dale, etcétera, ¿no? Yo tengo conocidos que tocan, o vamos a investigar, ya vimos que era parecido a la flauta. No, al revés, yo le decía a ella, para que ella aprendiera, porque como no sabía nada, y sí, hermano, qué cosa, quien terminó aprendiendo fui yo. Y incluso así me dice algunas veces, oye, tú sales a trabajar, sales a tocar con el saxofón y todo eso, y de lo que ganas no me das nada a mi saxofón, me dice. Le digo, oye, pero ya te lo pagué con todas las cosas de la casa, le digo que tengo que traerle. Porque fue la pero es mi saxofón, dice, ya te lo pagué, le digo. ¿Y cómo ese fue el que consiguieron, ese tú? Desde el 2014, 15 creo que tenemos este. ¿Tienes más o es el único que tienes? Exacto. Tengo un trombón,
Tengo una trompeta también, pero de saxofón este es el único que tengo. Este sax es un sax alto, ya tiene sus años, pero suena todavía suena. ¿Dónde lo conseguiste? ¿Por internet? Este lo compré en ese entonces. Hay una tienda, bueno, no es para hacerle publicidad, pero en Monterrey. Allá lo compré, que esta marca estaba reciente, bueno, pues no sé si tan recientemente al mercado. Y pues está bueno. Y ya me ha durado. Y ahorita, dime. Pero, ¿cómo se llama eso? Este es un saxofón alto. Los más comunes son este alto, el soprano que es recto, o hay uno curvo que es chiquito, y el tenor que tiene aquí como una curva, que es como el de un programa de televisión donde sale una niña amarilla con ojos saltones, que es como una banda de... Por no mencionar pues el programa ese que ni es bueno para que los cristianos lo vean, cuando los Simpsons pues, ahí el que tiene lisa, ese es un tenor. Ese es un tenor, el que tiene un poquito más grande. Un poquito más grande que ese. Y cuando toqué los alientos, los instrumentos de aliento, descubrí más amor por la música. El piano me encanta, pero cuando toqué y escuché cómo suenan en conjunto, el saxofón, el trombón, la trompeta, me enamoré de cómo suenan los alientos. Y ya me gustó mucho la sección de alientos o de metales igual. ¿Y dónde lo conseguiste en Monterrey, dices? En Monterrey. ¿Y como cuánto? Lo mandé a pedir. Fíjate que en ese entonces costó como 9, creo, algo así, por ahí. Pero hoy en día, bueno, eso ya tiene varios años. Ya ves que el dólar pues es muy variante, ¿no? Sí, ahorita cuesta, lo vi la otra vez, creo que en 20 y tantos mil. Pero de ese entonces para acá el dólar ha subido mucho. Y ¿se compra en dólar? No, es que si el dólar sube o el dólar baja, los metales, y esto es un tipo de metal. Entonces la marca ya estaba en Estados Unidos y la acababan de introducir acá en México. Entonces como que yo aproveché ahí, mero que mi esposa me decía que quería aprender este instrumento de aliento y lo compramos. Ya luego vimos que empezó a subir así. Y me decía, oye, si lo vendemos recuperamos. No, ¿qué lo vas a vender? Le digo. Ya es una herramienta de trabajo ya. Sí, bueno, hermano. Ya se transcurrió media hora. Ahora vamos a escuchar una alabanza, ¿verdad? Una melodía. Así de es. La que pues, nos vas a tocar más adelante. Igual vas a tocar varias. No se vaya. Ahorita continuamos porque va a tocar y va a seguir explicándonos de la música. Dios le bendiga. Bendiciones. ¿Hay comercial?